Desde el corazón de nuestro barrio, donde cada voz cuenta y cada historia inspira, te damos la bienvenida a Voces Diversas. Conduce Félix Rivas, en un espacio creado para escuchar, compartir y conectar. Muy buenas noches, buenos días, depende de donde nos escuchen. Este día, esta noche, esta tarde tengo conmigo a mi amiga Karen Pazam, artista visual y curadora y además gestora cultural, entre otras muchas cosas porque tengo un currículum muy largo aquí. Karen es creadora de proyectos educativos con enfoque en multidisciplinar, artes contemporáneas, nuevos medios y multimedia, con más de 10 años de experiencias liderando y desarrollando iniciativas culturales en mediación y derechos humanos. Bueno, eso es como que la intro de nuestra querida amiga, pero qué mejor que Karen se presente. Karen. Gracias, muchas gracias por estar acá. Muy amable Félix por la invitación. Muchas gracias por eso. Siempre un gusto. Bueno, básicamente estudié licenciatura en artes en la Universidad de Chile y pues la idea era como de alguna manera comprender un poco los procesos plásticos más desde las artes contemporáneas, como desde esas facetas de qué era el arte conceptual, por qué se presentaba como era. Para mí era como bien misterioso. Y me acuerdo que estuve en Bogotá en una galería y había una caja de como de frutas, de maderita enchufada a un enchufe, expuesta, y yo así como, ¿qué es esto? ¿Por qué está eso así expuesto? Claro, eso es como ver la obra de Duchamp. Exactamente. Sí, entonces me propuse estudiar arte, venir a estudiar, justamente para poder como descifrar un poco. Para mí era un enigma, entonces era cómo se descifra eso. ¿Cómo se descifra ese código? ¿Qué código es el que está ahí? Exactamente, sí. Y como que tuve la percepción, obviamente como hay muchas detractores del arte contemporáneo, muchas personas que piensan que eso no es arte o por qué eso puede ser arte. Claro. Entonces, de alguna manera, descifrando ese código, claro, empieza uno a darse cuenta que hay claves como súper específicas. Sí, creo que eso es lo que justamente hace complejo el arte contemporáneo. Claro. Que las claves y los simbolismos están muy ocultos o quizás está como, pudiésemos pensar que está como dirigido a cierto público que tiene la capacidad de entender esos símbolos. Claro, y bueno, en ese proceso, como te contaba, mientras estudiaba arte, al mismo tiempo tenía un choque cultural del hecho de venir de Colombia, de haber vivido en Ecuador y tener como una educación con una visualidad muy barroca. Claro. Y al llegar a la Universidad de Chile me encontré con un antibarroquismo y un antilatinoamericanismo que no me calzaba mucho. Entonces ahí empecé como a descifrar, empezar a descifrar qué era el barroco, qué es el barroco latinoamericano, por qué me interesaba esa visualidad, cuál era mi choque frente a eso y desarrollar proyectos que tenían que ver con esa reflexión. Claro. Como por qué tengo esta visión en como que visualizo lo precolombino con lo barroco. Y luego cuando fui ya descifrando esos enigmas, en el fondo me fui dando cuenta que tenía que ver con geopolítica. Claro. Y esta geopolítica que tiene que ver con los procesos históricos de cada país, que van conformando y van armando una identidad específica del lugar, del territorio, de cómo se genera, por ejemplo, la independencia de Chile, qué tomaron esos primeros independentistas, qué toman en Venezuela, en Colombia, en Ecuador, claro, que tiene una connotación distinta. Sí, justo eso te iba a comentar, que de aquel lado del territorio es distinto, porque las costumbres son distintas, porque se hizo de una manera distinta. Y yo creo que ahí sí tiene que ver mucho con el territorio. Sí.
porque los territorios, además ese territorio nuestro del norte no es un territorio lineal, no es un territorio donde tú tienes como diferenciaciones muy específicas, sino que es un territorio que está marcado con una complejidad que de hecho fue lo que hizo que se atrasaron carreteras, no se podían armar siempre líneas de trenes, hasta entrado el siglo XIX estaban todavía cartografiando, porque era muy complicado el territorio, tener esa geografía, sí, claro, tenerla como manejable en estas cartografías. Entonces, y obviamente, bueno, digo obviamente porque como que para mí es como obvio, pero sí hay como una cultura que no renegó de lo español. Claro, claro. Sino que aceptó de buena gana el mestizaje. Y hizo la sinergia. Y hizo la sinergia porque incluso cuando muchos, ya yéndonos como a los procesos de mestizaje propiamente tal, muchas veces sucedía que se producía de manera pacífica. Claro, es que se llegó a haber una mistura como... Eso me lleva a pensar que yo recuerdo que la pintura en Venezuela de la época de la colonia y de la independencia, toda era 100% influenciada por los pintores españoles. O sea, tú ves a los pintores de Venezuela de esa época y era ver a un español pintando lo mismo. Claro, y bueno, obviamente habían escuelas acá en Latinoamérica que tenía que ver con Potosí, con el Cusco, con Quito, y ahí se incluía también la mano indígena, entonces va habiendo como un mestizaje en la imagen que se va produciendo, y eran imágenes que no tenían autor en esa época. No están los nombres, ya después es que empieza a surgir como la idea del autor. Mientras tanto eran escuelas. Pero igual había contenido de sincretismo del arte precolombino, o precolombino no, de la colonia junto con sí, de hecho, por ejemplo, si hablando justo del Museo del Carmen, ahí hay una parte donde están estas escuelas y ahí se puede ver cómo ellos mismos iban colocando elementos del sol, por ejemplo, que tiene que ver con la cultura inca, por ejemplo, claro, y ahí aparecen en estos cuadros sincréticos. Entonces, y también tenían que ver mucho con los códices precolombinos, que son de otra conformación y se iban juntando esos elementos. Entonces, se puede dar uno cuenta de que hay una configuración de lo visual en el norte, digamos, de Chile, que sí tiene que ver con lo barroco y sí tiene que ver con el sincretismo. Claro. Y con la aceptación como de esa por parte de las élites y de lo político, aceptación como esta cosa de eso mismo, como casi un legado. Mientras que en Chile sucedió todo lo contrario. Claro. El barroco fue mal visto, fue tachado y se eliminó. Y en la independencia lo que se trajo, y eso es lo que aparece en todo, digamos, toda la arquitectura, es querer... el Museo de Bellas Artes es una réplica del palacete francés, de todo está hecho de una manera muy europea y no española. Claro. Y tú ves, por ejemplo, vas al Museo Nacional y ahí se nota una diferencia radical en la arquitectura y en el mobiliario español, y llega la independencia y ese mobiliario y esa arquitectura y todo se cambia. No hay como un pasaje donde está el sincretismo y vamos tomando estos elementos. No. Se quitó y ya. Se quitó y ya. Y hay historiadores de esa época que decían, saquen por favor esos muebles barrocos horrendos, quémenlos. Así, literal, que eso es horrible. Pero yo creo que mucho tiene que ver con esa crudeza del barroco y esa claro, esa forma. Pero no lo tomaron, no sé, porque querían abolir todo lo que fuera español en la cultura, y empezó desde ahí todo un proceso que tiene que ver con una europeización y un blanqueamiento, obviamente. Claro.
que también era bien, bien radical en el sentido de una raza superior y de que aquí lo terrible que tenemos acá es la raza. Eso es lo que nos daña y hay varios libros de historia donde aparece eso. Pero entonces, claro, cuando te encuentras venir de Colombia para mí, de Ecuador y llegar a una universidad, como te decía anteriormente, tenía que ver con eso. Entonces ese era el choque, pero ese choque lo fui descubriendo en 20 años que estoy acá y justamente con el transitar Barrio Yungay, descubrir un museo, descubrir otro aspecto. Es realmente no, y como tú también decías bien, los barrios están aquí. Pero no es difícil en Chile descubrir y acceder a eso. Es como que la información está muy guardada. Exactamente. Entonces, en ese sentido, volviendo ¿cómo es una gestión cultural comunitaria? ¿Desde dónde vendría a ser o cuál sería como el proceso de una museología o museografía desde lo comunitario? Exacto, desde lo comunitario. Sería justamente esa investigación. Aquí mismo, por ejemplo, en este centro, ya me di cuenta que abajo hay todo un panel de historia del barrio. Sí. Eso es lo que hay que mediar. Son procesos de mediación. Los museos tienen tenemos como 3 elementos súper clave en lo llamemos concepto museológico completo. Claro. Y eso es aplicable a todo. Claro. A todos los centros. ¿Por qué? Porque tú partes, por ejemplo, con una museología, que es la investigación. Por ejemplo, en un museo, ¿qué investigas? Investigas un objeto. ¿De dónde viene? ¿Qué edición es? Si es japonés, si es chino, si lo hicieron desde las culturas originarias o quién sé yo, en qué, Todo, sí. Y eso se coloca en un lugar específico con un itinerario, con un mapa, con una cronología. Esa pieza de ese museo entra dentro de otras piezas que conforman esa visión o esa historia que se quiere relatar. Ya. Es exactamente lo mismo. ¿Cómo unimos la historia que tenemos acá con el resto de los relatos? Y ahí vamos a otro proyecto que era Museografía Barrio Yungay, justamente en ese proceso de estudio donde los alumnos salen a la calle, 80 alumnos, wow. El año pasado salieron a la calle a investigar casas que les llamaran la atención en Barrio Yungay. Para sus orígenes, claro. Los orígenes, la arquitectura, qué personas vivieron ahí, cuáles habían sido sus dueños, qué había pasado con la historia de ese lugar y por qué estaba como estaba ahora. Y además, eso es museología, esa es la investigación. Uh-huh. Luego viene otro proceso que es museográfico. Y el museográfico es el que coloca el objeto dentro de un relato. Ok. Claro. Entonces tenemos un espacio para relatar desde las paredes, los colores, la iluminación, las fichas técnicas. Eso es lo gráfico, museográfico. Ya. Entonces, ¿cómo relatamos eso? ¿Cómo ubicamos esa pieza dentro de otras piezas que van a generar como un relato? Un relato, sí. Que en el fondo tiene que ver con ese relato histórico, uh-huh. que nos da identidad a la larga. Porque comenzamos hablando lo que nos hacía esta identidad barroca, uh-huh. y ese choque con una identidad que no es barroca. Que no es barroca, efectivamente, sí. Y cómo sacamos esa historia, esa museología, esas investigaciones, es a través de las mediaciones. Y ahí son las 3 patas de un museo, que un museo puede ser un museo abierto, puede ser un museo comunitario, puede ser, y aquí entra el perfil del curador como el que va a amarrar y va a direccionar todos estos aspectos, desde cómo se investiga, para qué se investiga, dónde ubicas esa investigación dentro de un contexto, ¿ya? Que es el barrio, los barrios, sí. Y cómo medias, y hay departamentos de mediación en donde tomamos todas estas investigaciones, porque obviamente hay diferentes personas que están en esta investigación, los investigadores, los historiadores, la parte ya gráfica de cómo sacamos esa información a la luz, cómo la hacemos pública, cuál es la visualidad que tiene que tener desde el color, desde el logo de una institución, todo cómo comunicamos. Uh-huh. Y luego viene otro grupo de personas que son especialistas en educación. Ya. Y ellos van a hacer, toman estas investigaciones
y las llevan al público y ellos están encargados de hacer que esa investigación le llegue a las personas. Son como los difusores. Son los profesores de los museos. Claro. Pero esa misma estructura museal se puede aplicar a un proyecto. Entonces, aquí perfectamente porque ya tenemos la investigación, ya tenemos nuestra visualidad. La investigación se hizo, eso es correcto. Y de hecho, ahí, ya hay una museografía. Sí, y este barrio tiene algo muy particular, que es el primer barrio obrero de Santiago. Entonces ya tiene historia. Ya es solo impresionante. Con el nombre ya tiene. Y además tienes todo lo que era el tren Yungay, ajá, todo este sector industrial, estas casas que el gobierno entregaba estas casas pequeñas a los obreros. A los obreros, exactamente. Entonces, esta es una historia. Justamente una de las cosas que nosotros queremos potenciar aquí en la comunidad es eso, es sacar esa historia que tiene el barrio, potenciarla y además invitar a la comunidad a que forme parte de Exacto. eso. Entonces, ¿qué es lo que estaría haciendo falta dentro de ese proceso dentro de un museo? Sí. Como aplicando esos mismos conceptos, estaría haciendo falta los proyectos educativos. Claro. Y esos proyectos educativos en un museo generalmente es una persona que sabe de la pieza y lo que hace es comentarle al público. Ya. Pero las museografías contemporáneas esto se llama mediación. Uh-huh. Las mediaciones contemporáneas y sobre todo las mediaciones que tienen que ver con procesos con gestión cultural comunitaria se involucran con la comunidad. Claro. Entonces ahí es cómo involucramos, por ejemplo, cómo hacemos que otros grupos, porque aquí hay varios, creo que hay otro, por aquí a la vuelta hay un centro cultural, entonces ahí se tiene que armar como articulaciones con el resto como una red. Claro, como tenemos en Yungay. Como Yungay, que Yungay es como el centro de redes y que ellos son un tremendo ejemplo de cómo se hace la gestión cultural comunitaria. De hecho son... Ni me digas. el lugar de investigación es Barrio Yungay y varios proyectos de ahí. Entonces justamente tiene que ver con unirse a las comunidades que ya tienen procesos y a partir de ahí obviamente viene un proceso de cómo llevamos eso, qué es lo que podemos hacer con esto y qué proyectos comunitarios se pueden hacer. Pero siempre hay que tener en cuenta las metodologías y hay un aspecto de la metodología que se ocupa mucho que es la fenomenología. Y la fenomenología tiene que ver con que yo no puedo entrar a un espacio sin haber habitado ese espacio. No puedo llegar yo desde mi imposición teórica o como un agente externo si no he podido habitar el lugar. Claro. Entonces, y ahí viene también Frey, que es como uno de los educadores más connotados que más estudia sobre la gestión cultural comunitaria. Sí, lo estoy viendo, estoy haciendo un diplomado. Exactamente, porque es como uno de los ejemplos súper importantes de la mediación. De la mediación, sí. Que la mediación tiene eso, cumple esas características de ser educativa, pero no solamente se queda en la parte de entregar conocimientos, sino que se debe enfocar en cómo es la identidad local. No puedo llegar desde mi postura a imponer una forma. Buen punto. Justamente en estos días en el diplomado estaban conversando justamente de ese punto en particular y a mí lo que mucho me llamó la atención es que ellos tenían como esta idea de llegar y decir, bueno, yo llegué con este proyecto y lo vine a ejecutar. Y efectivamente la profesora le dijo que justamente eso es el error. Tú no puedes llegar y ir con una idea y pretender que esa idea se ejecute. En realidad tú tienes que ir a escuchar, a ver cuáles son las necesidades de ese lugar donde está y desde tus conocimientos cómo puedes aportar a ellos. Exacto. Porque es totalmente lógico. Tú no puedes, es como ser un invasor. Tú no puedes claro. llegar y invadir. No. Si tú tienes un conocimiento y tienes algo que aportarle a la comunidad, entonces ve en buena fe y ve cómo puedes ayudarlo desde
tus conocimientos, desde lo que tú tienes. Claro, y eso tiene que ver mucho con procesos educativos contemporáneos, con nuevas formas en el fondo, de pararse desde la curatoría, desde la mediación. Y es que también este profe decimonónico, este ser que da la clase o da un discurso, o tiene toda la verdad, eso ya no va. Lo que tiene que hacer este mediador o este gestor cultural comunitario, lo que tiene que hacer es poder entender esos procesos que están surgiendo ahí, y desde una experiencia o desde sus conocimientos lograr que esa comunidad se involucre. Entonces, cuando eso sucede, cuando la comunidad está involucrada con los procesos, y esto también tiene que ver un poco con lo político, con los proyectos políticos, a la larga va mucho de la mano, como la metodología de poder entender esa comunidad, qué es lo que le hace falta a esa comunidad. Sabemos que hay como sesgos muy grandes, vemos que no conocemos la historia del barrio, entonces ese sería como el primer paso. Sí, ¿Cómo le llevamos a la comunidad? Hay puntos claves que siempre se van a repetir. En todas las comunidades, pero también hay algo importante que mencionaste al principio, y es que de la verdad. Y justamente es porque las comunidades y los barrios son entes que están vivos. Exacto. Y que cambian, entonces no todos son iguales. No. Y justamente por eso es que esa verdad absoluta no funciona, porque uno tiene que ir adecuándose a la realidad de ese barrio. Exacto, entonces, pues, claro, eso en ese sentido. Y por ejemplo, si ahora me acuerdo también un poco de la Bienal de Valparaíso como curadora nacional, también nos tocó un proceso curatorial comunitario. No llegamos como los expertos ni a imponer como mi curatoría, mi punto de vista o mi investigación, sino que llegamos a un lugar donde teníamos que hacernos cargo de las obras que ya estaban enviadas. Gracias, ya te iba a preguntar. O sea, ustedes llegaron y ya las obras estaban allí. Las obras se enviaron como postulando, no estaban enviadas todavía, se postulan. Y son las obras, yo no llevé al artista. Claro, por supuesto. Es la obra, son los artistas que muestran su trabajo, que generan como la postulación, y a partir de ello tenemos que hacer una selección, pero esa selección también estaba de alguna manera dirigida por el eslogan de la Bienal, que es territorios y ciudadanías críticas. Y además con la pata súper grande que tenemos que incorporar artistas de la región. Entonces ahí, obviamente por eso ellos hicieron una curatoría con un curador internacional, que era Hernán Pacurucu, una curadora local, que es Paula López Drogué, y yo quedé seleccionada como curadora nacional por la experiencia que había tenido como evaluadora de proyectos Fondar a nivel nacional. Ya. Entonces eso ya me permitía, obviamente también procesos curatoriales, pero más que nada esa comprensión de qué estaba pasando con las artes nacionales, o cómo en el fondo se puede ver una comunidad, cuáles son las cosas que más se presentan, desde dónde se está hablando, cuál es la preocupación general de los artistas, cuáles son las técnicas que se están utilizando. Y evidentemente el Fondar va a estar de alguna manera, yo diría la palabra sesgado por una forma de construcción bien academicista de las artes, sí, que genera que obviamente es un concurso, y al ser un concurso va a quedar lo mejor de lo mejor de lo mejor, y esto va a ser así, sí o sí. Hay muchas obras que son buenas, que están en procesos interesantes, pero lamentablemente no van a ganar el Fondar. ¿Por qué no? Porque finalmente el Fondar también reproduce un modelo que aquí en Chile lo vemos bien frecuentemente, y es como un elitismo en la educación, que solo unos pocos acceden a esa información, volviendo como a retomar como la conversa que tuvimos cuando no estábamos en el aire, que era en el fondo ¿cómo hacemos que ese contenido que se ve tan complejo y tan filosófico y tan difícil
pueda bajarse en términos más simples y que yo encuentre con 3 o 4 claves y pueda, no sé, adultos mayores, alumnos de primer año, de todas partes, tener una noción como súper potente, pero resumida de las claves específicas del arte contemporáneo. Claro. Entonces, desde ese sentido, ahí... Sí, mira, aquí hace poco yo entrevisté a una chica que tiene un proyecto que se llama Arte al Barrio. Uh-huh. Es súper potente y muy, muy interesante lo que ella hace, que ella agarra obras de artistas emergentes, por lo general, y que no tienen la visibilidad de su proyecto, que no tienen dónde exponer, dónde llevar su obra, y entonces ella lleva sus obras al barrio. No sé, en una carnicería, en un colegio, en la casa de un vecino, y ahí colocan las obras. Y utilizan un poco esta metodología de cómo conversar con el que ve la obra, y les dejan una cajita donde ellos pueden dejar sus impresiones de la obra, digamos como sabemos el libro que firmas cuando vas al museo, pero esto es un mensajito de cada persona que ve el mensaje. Y a mí me llamó mucho la atención porque justamente esto que estás hablando de cómo hacer que estas pocas notas lleguen a ellos es sumamente genial, porque todos los mensajes que leí eran: no me gusta, está feo, no me gusta, está feo, no me gusta, está feo, no me gusta, me da miedo. Entonces esto es una obra, es un pequeño cuadro contemporáneo, y entonces ahí notamos la brecha que hay justamente de eso que estamos hablando, de ese elitismo que siempre se le dio al arte, y las personas que no tienen los recursos para, vamos a decirlo, leerlo o interpretarlo, porque no tienes las herramientas. Pero entonces hacer eso que tú comentas de simplificarlo para hacerles entender qué es el arte moderno, y además que es una de las cosas, diría yo, que más compleja. Interpretar el arte moderno y contemporáneo es sumamente complejo, pero bueno, se puede. Sí se puede. O sea, es el trabajo que, digamos que todo mi trabajo de gestión cultural y actualmente más curatorial está basado justamente en esa premisa. Claro. ¿Cómo hacer que esto que aprendí en 6 años yo lo pueda entregar en un semestre? Por un tema también como súper heavy, que tiene que ver con que me tocaba dar clases en lugares donde tenía 6 meses o 4 meses para entregar mucha información que yo sabía que no la iban a dar, y en un acto como un poco de medio rebelde mío de decir sí se puede, pero obviamente también con estudios y como lo que te comentaba anteriormente, como comprendiendo un poco los procesos de aprendizaje, la andragogía, qué pasa, lo que te decía anteriormente de Vygotsky, que habla como de los adultos ya tienen una estructura de pensamiento. Sí. Y esa estructura es súper difícil de mover. Uh-huh. Entonces, para un adulto aprender algo nuevo es muy complejo. Entonces tienes que hacer que ese aprendizaje sea más simple aún. Claro, porque tiene esta brecha que dice... Allá hay una brecha estructural. No quiero. Y entonces Vygotsky decía, en una estructura de andamiaje hay que remover el andamio para insertar otro andamio. Entonces el aprendizaje del adulto es muy complejo y llega a ser incluso hasta doloroso. Entonces, evidentemente, y ahí aparecen otras formas, que se llama, por ejemplo, el concepto ancla, que es muy interesante, y es llegar a un lugar y ahí volvemos a la metodología de la fenomenología. Yo tengo que entender quién es mi interlocutor. Claro. Quiénes son las personas a las que les voy a entregar esta información. Hasta dónde tienen... Yo, dentro de todo este proceso de investigación, me di cuenta que las personas generalmente llegan al conocimiento del arte contemporáneo hasta Van Gogh. Eso es como Vicente Van Gogh, el de la oreja, y eso, o Frida Kahlo, Van Gogh. Hasta ahí llega como el conocimiento de esa estructura que le pasó al arte, a las academias, porque después empezó como un quiebre. Pero imagínate la cámara, claro, entonces imagínate la cámara fotográfica y un montón de cosas históricas. Godard, wow.
Entonces yo sabía que desde ahí había que empezar. Claro. Entonces es simple a la larga, es actualizar a los oyentes de la edad que sea y de donde vengan. Es como, yo sé que esa persona tiene hasta aquí el conocimiento, entonces tengo que actualizar y le tengo que dar sentido a mi relato. ¿Y cuál es el sentido del relato? Es la historia. Claro. Claro. Desde dónde ellos vieron, desde dónde ellos vinieron, qué es lo que vieron, hasta dónde llegó la información y la educación que tienen, porque el arte contemporáneo tiene que ver con el lenguaje, es lingüístico. Antes de llamarse arte conceptual era arte lingüístico, y eso tiene que ver con el significante, el significado y la significación, que son tres conceptos que se suenan como súper difíciles y que en el fondo no son nada más que una dimensión real, una dimensión de la representación y una dimensión del pensamiento. Eso es todo. Entonces tenemos una silla, una foto de la silla y el nombre silla, estamos hablando del mismo personaje. Y estamos hablando de qué estamos hablando, de las tres dimensiones del arte. Claro, es que justamente eso que acabas de mencionar igual me hizo clic de lo tan académico que sigue siendo el arte, porque es lo mismo que hablamos con el lenguaje. El lenguaje tiene esos tres mismos componentes idénticos. Y eso lo vemos en primaria. Exactamente. Entonces sí, no es más que conectar, hacer esas anclas conceptuales desde donde quedó la información de la poesía y empezar a hacer metáforas visuales. Y desde ahí viene apareciendo el arte conceptual, de ahí, y por eso también la desmaterialización de la obra, porque finalmente si tienes la palabra de esa cosa ya no necesitas poner la silla, pusiste la palabra silla. Claro. Y entonces estás en la dimensión del pensamiento. Eso. Y si quieres entrar a la dimensión real, pones la silla. Entonces no tienes necesidad de tallar una silla. No necesariamente. A no ser que quieras tú tallar una silla y crear otra cosa con la silla. Con hacer el dibujo de la silla tiene. O con el dibujo de la silla, sí. O con la foto de la silla, porque en la dimensión de representación está pintura, está cualquier técnica. Y ya vienen a ser las operaciones. Entonces cuando yo ya no hablo de pintura, yo no hablo de dibujo, yo no hablo de gráfica, yo ya no hablo de arte multimedial ni nada, hablo de operaciones. Claro. Y en esas operaciones puedo sacar la tela del bastidor, llevarla a otro concepto, pero en lo posmoderno, que esto ya viene también un término un poco más del tiempo en el que vivimos, lo posmoderno desarmó todo. Entonces ya no hablamos de una modernidad ni de esto, sino de contemporaneidad. Y en la contemporaneidad vuelve y resurge la pintura, vuelve y resurge cierta escultura. Porque es que es un lenguaje mucho más amplio, ya no está sesgado a una sola técnica en específico. Exactamente, ya no hay una Bauhaus diciendo nos vamos a hacer modernos o el arte y la vida, pero sí, eso sí influenció para una cosa importantísima que también doy en la clase, y es ¿por qué antes eran los grandes relatos de la historia? Y de repente el arte contemporáneo habla de lo cotidiano. Sí, pero yo creo que hoy en día eso tiene mucho que ver con justo este mundo que estamos viviendo tan acelerado y tan lleno de tecnología. Hay como esa remembranza de volver a esto que yo puedo tocar. De hecho, yo recuerdo, una vez fui a un museo y me conseguí con un cadáver exquisito. Y entonces el cadáver exquisito estaba pegado a la pared y estaba como un acordeón. Entonces estaba todo armado con todas las frases así que caían así, y tú podías tomar el texto y leerlo. Terminó siendo una instalación y habían otros que colgaban, pero el concepto que giraba en torno a eso es que eso era un cadáver exquisito. Eran letras que se expresaban de otras personas. Es como hacer el ejercicio del libro de visitas del museo y agarrar todas esas cosas y ponerlos en un papel largo tipo acordeón y ahí eso es una representación de lo que fue la obra que se montó en el museo, por ejemplo. Claro, y ya bueno, ahí también hay otros procesos que tienen que ver con lo contextual, con lo relacional, y son procesos muy interesantes, y yo creo que esa es la gracia del arte, que siempre se está abriendo campo y expandiendo como
rompiendo un poco el cerco, rompiendo estos horizontes o estos límites que tiene, y eso finalmente es lo interesante del arte. Ahora, obviamente siempre parto a lo cotidiano, siempre llego a lo cotidiano porque me interesa mucho como decir, el arte conceptual es tan importante porque te poetiza tu contemporaneidad, te poetiza tu cotidiano. Entonces ahí es donde me interesa a mí para que las personas puedan entender por qué es tan importante el arte conceptual, porque simplemente le da poema, poetiza tu cotidiano o la ciudad donde vives, no lo romantiza necesariamente, no, pero sí te permite de alguna manera una comprensión dónde estás, porque a la larga la imagen y el arte en sí mismo es pura geopolítica. Siempre. Está ligado totalmente con la época en la que estamos, con quién influyó, quién dominó, quién no. Creo que por eso siempre decimos que el arte está para incomodar. Está totalmente. Y no para ser entendido, sino para incomodar. Y eso justamente lo hace ese vibrante de cómo estás y en qué momento estás y quién influyó en eso. Y además la libertad de expresión y esa libertad también, que eso también hizo el arte conceptual y el arte en general más contemporáneo, que democratiza a todo el mundo, o sea, cualquiera puede ser artista. Y eso es porque a la larga el arte está en cada ser humano. Sí. Entonces eso es a mí desde ahí me parece como ultra poderoso. Cuando yo, por ejemplo, veo a estas personas y la emoción que tienen de poder exponer con obras que estaban ahí siempre en el museo, y ellos también tienen una obra. Quiero que me hables un poco de hilar el ayer, pero me hiciste recordar algo que conversaba hace poco por acá, y era que aquí hay un club de cueca. Pero entonces es lo mismo que te decía que lo que más, el mayor sentir del barrio es que el barrio es muy apático. El barrio no quiere como que inmiscuirse en las actividades, casi que quieren que le lleven la actividad a su casa. Pero yo le comentaba a la persona que está en eso, yo le digo, pero el tema está en que tienes que tener una salida, porque sí, yo me puedo juntar a aprender a bailar cueca y a bailar cueca, pero si tú le pones salir, que es exponer con otros, o en el caso de la cueca, yo voy a aprender a bailar cueca, pero no sé, aquí a 2 meses tenemos una presentación en la plaza. Y eso es lo que te va a motivar a los demás y lo que va a motivar a los que participan. Entonces, claro, estas personas fueron convocadas, adultas mayores, de un centro también igual a de adultos mayores, y son convocados a tomar cursos de arte contemporáneo para exponer en el museo, para intervenir. Y al principio, en verdad que nadie estaba creyendo que eso iba a pasar. Ya. Ni ellos, ni la que me invitó al museo, porque ya faltaban como 3 semanas de finalizar y todavía no habían resultados. Entonces estaban muy nerviosos. Pero tú no llegaste desde el principio. Yo llegué desde el principio como de alguna manera entregando las nociones teóricas para poder hacer que estas personas entendieran el arte contemporáneo, todo lo que estamos hablando, ¿ya? Y poder intervenir al final. Claro, intervenir. Y lógicamente yo ya sé el proceso porque esto lo llevo haciendo hace como más de 10 años en distintas facetas. Claro. Y yo sé que no es de buenas a primeras, porque justo el arte es eso, es un minuto donde no tienes nada. Y la creación es así. Sí. Y solo como ya acercándote como al final ya empezaste a encontrar las claves de lo que querías decir. Entonces, por ejemplo, se entregaron herramientas conceptuales de significantes, significados, significaciones. Entonces, por ejemplo, hay obras que... Esta es muy interesante. Ella es Janet Bache Pavés, y hace una obra que se llama El amor después de los 60. Uy, qué lindo. Y su texto es: el amor después de los 60 es el registro fotográfico digital de la performance de la autora que enmarcada se posa sobre una cómoda obviamente un salón ahí en el museo, desafiando el tiempo
Y claro, bueno, ella se viste con un vestido de novia, con 60 años, y al lado de ya la obra de Sager. Wow. Y ella, faltaban, no sé, menos de una semana para entregar el proyecto, y ella no tenía la idea hasta que obviamente entendieron de performance. Sobre todo, una de las claves para entender el arte contemporáneo y así el movimiento como tal, que es absolutamente clave, no es ni siquiera el surrealismo, es el dadaísmo. El dadaísmo, sí. Y ellas empezaron a entender el dadaísmo y empezaban todas emocionadas a decir, somos dadaístas, yo soy dadaísta, eso es dada, ya todo lo veían dada, me daba mucha risa. Y pensar que en esa época eso era terrible. Terrible. Bueno, terrible. los nazis lo mandaron a sacar. Claro. Bueno, no sé. Y entonces, por ejemplo, ya mucho más conceptual, si te fijas. Eso es una pelota que, ¿por qué se acordaba de su padre? Que la llevaba siempre a jugar. Entonces hizo esta pelota de papel de fútbol y en estas partes negras son fotos de ellos dos, del recuerdo. ¿Te das cuenta? Entonces es como, a ver, wow. Es una obra de arte. Eso es una obra de arte. Contemporánea. Además. Eso es como ahí me encanta cuando sucede esa magia. Hermoso. Y creo que parte de lo que estás mencionando es que hay algo sumamente importante, y es que uno tiene que estar permanentemente creando. Y lo que veo que mucho pasó ahí fue el inicio. Épale, ¿qué hace este señor ahí? Mira, esta obra es impresionante. Ella le pasaba que su mamá la vestía siempre de ese santo, un santo que era un hombre, y ella nunca le preguntó a su mamá por qué la vestía de santo hombre. Entonces puso la imagen del santo y ella al lado y ella bordada, y esto es un fotomontaje impreso en tela. ¿Sabes qué me recuerda esto al fotógrafo argentino? ¿Cómo es que se llama el loquito este? No me acuerdo ahorita, que hace este tipo de cosas. Ojo, lo hace con fotografía. No sé qué está haciendo ahorita porque él se dedicó 100% al arte contemporáneo. Claro. Ya. La fotografía es una herramienta, hasta teatro hace el loco ese, pero ahorita no me acuerdo el nombre. Cuando lo regrabe, sí. Bueno. Voy a poner el nombre porque no me acuerdo. Hasta que se me olvide, este proyecto había iniciado, me invitaron porque se llamaba Hilar el Ayer. Es muy lindo el nombre. Hilar el Ayer, bueno, narrativas cotidianas. Y la idea era que todas hicieran algo textil, todas hicieran lo mismo. Y es lo típico que sucede en los cursos. Claro. Todas tienen que llevar el mismo material y todas hacen lo mismo. Y ahí fue donde yo entré y dije, no van a hacer lo mismo. Claro, pero es que no tiene sentido, porque y menos si está dentro de un museo. No, señores, aquí van a ser ellas van cada a decidir. Cada quien va a encontrar su y eso era muy claro, por eso estaban súper asustados, porque faltaba muy poquito para la inauguración y nadie tenía obra todavía. Bueno, ese es un vestido de novia y ella lo interviene con este árbol de la vida. Ajá. Y bueno, es intervenido en la colección. Su vestido de novia. ¿Y la foto del fondo es ella misma? No, esas ya son como la colección del Raíces museo. a través del tiempo. Es una obra que pone en valor el sacramento del matrimonio con el que la mujer en una época consagraba su vida, los hijos y la familia. Esta obra reafirma el significado junto con la corona y el ramo de novia del siglo XX. Lo que te quería mencionar era que a mí me parece súper válido y hay que reforzar eso, que es el tema de que no sabes qué hacer, pero no importa. El problema es que te pongas a hacer. El problema no, la idea es que te pongas a hacer, porque mientras estés haciendo, seguramente te llegará la idea. Que por lo que me estás contando, la mayoría de ellas les pasó eso. Ellas no sabían qué hacer, pero se pusieron a hacer. Sí. Y esta obra, por ejemplo, es objeto encontrado. No hizo nada, lo encontró. Porque también vimos el ready-made. Uh-huh. Y ese objeto, además, para ella era muy significativo porque era de su padre. Entonces lo restauró. Y lo restauró colocándole una maderita que da cuenta de la restauración, sin tapar
Claro, mostrándola. Que Sí. la evidencia de que ella lo restauró. El remake, claro, por supuesto. Que- ¿Te fijas? bueno, Entonces pero ve como... le diste con todo, ¿no? Sí, Le sí. diste clase en todos los ámbitos. Es la metodología que tengo, que ya la tengo resumida y siempre la aplico a todos lados. Como Qué bello. lo que me encanta es aplicarlo siempre con distintas personas para ver Claro. qué va pasando. Sí. Pero es la misma. ¿Sabes que digamos. me llama mucho la atención eso que acabas de decir y con relación a esto? Porque hay algo que sería estupendo, es como visualizarlo, porque, por ejemplo, aquí las señoras están haciendo un curso de bordado mexicano. Y entonces ahí va a suceder lo que acabas de decir. Cuando eso termine, todas van a tener lo mismo. Todas van a hacer lo mismo, porque eso fue lo que aprendieron. Eso fue digamos que el concepto. Y aquí lo interesante es justamente cómo llevar ese conocimiento más allá. Claro. Que no se quede solo en aprender esta técnica de oficio. Claro. Y- Y claro, y ahí, por ejemplo, sacamos al arte de la dimensión de la manualidad. Y eso es un legado del arte conceptual. El arte conceptual nos sacó las manualidades y nos dijo, no es necesario que tengas una gran manualidad. Lo importante es que sepas cuáles son las operaciones y qué es lo que quieres decir en relación a quién eres, a lo que piensas, a eso que pulsa dentro tuyo, que a veces es inmaterial. Sí, sabes que mi maestro de fotografía, Nelson Garrido, decía que justamente los accidentes no pueden ocurrir, o sí puede ocurrir el accidente en la fotografía, pero cuando comienza eso a ser parte de ti es cuando tú puedes reproducir el accidente. Entonces empiezas a tomar conciencia de eso que ocurrió y cómo lo estás haciendo parte de ti. Claro, claro. Sí, sí, bueno, ese es un proceso, ya son los procesos ya como mucho más complejos de una carrera de artista. Sí, Aquí claro, estamos claro. Bueno, hablando de un curso. claro, efectivamente. Pero o sea, lo que Sí, digo pero es que sí me te hace entiendo. Sí, mucho sentido sí. eso porque Sí. tiene mucho de eso. Sí, Sí. bien. Sabemos Sí, que estas hasta personas... acá hablando de cosas como muy simples y en el fondo cómo llevamos estas grandes teorías y las volvemos re simples y re fáciles para mediar. Estamos haciendo una mediación del arte conceptual complejo hacia las comunidades. Claro. Claro, y volviendo como a tu tema, por ejemplo, de lo que tú decías, acá en la comunidad quieren que les lleve el arte a la casa. Básicamente. Yo inmediatamente se me ocurrió un proyecto donde las obras itineren por las casas de las personas con fotografías y ya tienes una exposición. Bueno, eso es arte del barrio. Exacto. Eso es arte del barrio. Ellas se encargan de llevar los cuadros, fotografías, pintura a las casas. A las casas. Exacto. Hacen Claro. que el vecino abra la casa. La casa y haya una interacción hermoso. Como se hace en Yungay de Puertas abiertas. Puertas abiertas. Sí. Así, pero... en la casa. Pero en la casa. Hermoso. Y de hecho, cuando yo las entrevisté y me echaron el cuento del proyecto, y que tienen ya varios sitios. De hecho, una de las obras que está allá afuera en la entrada es de Claro, ellos. claro. Entonces yo les decía, pero aprovechen que aquí hay cité. Claro. Y es muy lindo porque los cités son un pasillo y son muchas casitas. Entonces, Sí. tómate el espacio, ve ahí Claro. a esos lugares. Y bueno, y ahí también como volviendo, como pensando un poco en esas ideas que vienen un poco, por ejemplo, convocar también a varios personas que están trabajando desde el área de la gestión cultural comunitaria y ponerlos a hablar. Y ahí salen también posibilidades como interesantes de cómo ir generando. Y ahí se vuelve una experiencia comunitaria de trabajo en conjunto. Obviamente tú tienes también mucha experiencia en eso. Sí, bueno. Con tu Tenemos vida. años en esto, Sí, Karen. sí. Yo aquí como tirando ahí ideas. Sí, de hecho le comentaba a mi compañera ahorita que es curioso porque a mí con Zanca, donde coincidimos, me pasó como aquí en la radio. Yo fui a Zanca porque nosotros nos convocaron para darle una mano a Andoro con el proyecto, presentarle artistas.
más una asesoría a nivel del arte y los artistas migrantes que existían en Santiago en ese momento cuando se hizo Sanca. Y terminé trabajando con uno de los artistas, haciendo audiovisual, haciendo registro del proyecto. Entonces, igual te conocí a ti en ese proceso y fue algo maravilloso. O sea, yo no me imaginé que el proyecto era así de hermoso. Sí, sí. Y él ahorita lo invité como curadora ya en este caso a Andoro con un proyecto que lo estuvimos analizando y justo había pasado lo de los incendios. Ya. Si bien no fue en Valparaíso, pero sí pasa mucho en la zona el tema de los incendios, Valparaíso, Viña. Y ahí se trabajó el tema del corazón, del latido, del incendio, un poblador de las villas. Puso como su dedo para que sintiéramos como el corazón y hizo 2 performances allá en el contexto de la Bienal. Ay, qué bello. No sabía que estaba aquí, que lo habías invitado. Ay, bueno, es que teníamos tanto trabajo como que no... Lamentablemente la parte como de la comunicación falló mucho ahí en la Bienal. No, fue muy no se comunicó. Sí, es que yo me enteré después que fue. Y claro, y yo tampoco, yo ya estaba súper, yo había como me había involucrado mucho como en el tema de la relación, eran 60 obras, ubicarlas en 3 espacios distintos, completamente distintos cada uno, obras súper diferentes, que era desde una vasija hasta un video totalmente conceptual de Paloma Villalobos, que fue la ganadora, obras muy, muy interesantes que hablan sobre el territorio, sobre la guerra, sobre los desplazamientos, sobre toda la problemática que tiene que ver con el paisaje mismo, como la usurpación del paisaje. Y hubo una línea curatorial que tuvimos con la curadora local, que decidimos que fuera feminista completamente, como una vertiente así de problemas de género, problemáticas de género. Y ese conjunto de obras la ubicamos en un museo ultra tradicional y por qué no decirlo patriarcal completamente, que es Baburiza. Y fue maravilloso porque como es un museo muy chiquitito, muy mononito, una sala, entonces la pintamos de rosado, biopolíticas de la memoria se llamó ese espacio. Y ahí estaba todo, Yo aborté, otra obra, Nacer Ceniza, que realmente unos trabajos que son muy, 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 muy increíbles. Había una obra de unos nombres de mujeres que habían sido asesinadas desde el 2017 a manos de sus parejas, entre comillas, y están los nombres de ellas en unas bolsitas de té, en una obra que es como una tela grande con nombres de bolsitas de té, y obviamente es un trabajo súper gráfico, súper sutil. Y que, bueno, todo ese espacio estaba también con la obra de Araceli Yo aborté, con la obra de Sena Ugarte, una gráfica feminista, Diego Argote también, que es disidencia. Sí. Claro, ¿Qué presentó Diego? Él presentó una performance de él desnudo en el 2019, ahí al lado donde estaba Baquedano. Y es como un video donde apareció un perro, pero es precioso. Y claro, estaban así como porque son súper tradicionales, el director del museo así como diciendo, ustedes saben que yo no tengo esta línea de pensamiento. Fue como un choque para él. Sí. Y algunos también como parte en el diario así sacando como unas críticas, que cómo era posible. Pero esa era en el fondo, pensar no desde la postura solo política, sino en el fondo en el tiempo en el que estamos viviendo. Claro. Y es más, estos tiempos siempre se han repetido. Estaba viendo en los años 20 en Alemania, ya estaba todo el tema queer.
Obviamente sí. con el nazismo se arranca de raíz, pero recién está como volviendo un poco y bueno, los años 50 fueron súper cuadrados Igual y siempre que tradicionalistas. vemos atrás a la historia... Siempre ha estado como estas mismas fuerzas de alguna manera siempre permanentes, ha estado presente, siempre ha estado presente. Entonces no es como un tema que ahora están así, ahora les dio, ahora no sé qué. No, es algo que siempre ha estado en la cultura y yo creo que lo que tenemos que hacer es aceptarlo de una vez por todas y normalizarlo. Claro, porque es que mira, si tú vas mucho más atrás, o culturas tan antiguas como la japonesa, el travestismo existía en esa época, mucho, pero muy antiguo, y estaba ahí representado. Entonces es algo... La historia es cíclica. Sí, y es muy chistoso, así como que nuestra cultura judeocristiana occidental siempre quiere como tapar lo que no le calza su relato. Y te das cuenta que también tiene que ver mucho con relato. Y esto también nos remonta de nuevo al arte. El arte es un relato. También. Es un relato y el sincretismo también fue un relato. Un relato de mestizaje para aceptar también ciertas cosas que se habían pasado y para tapar otras cosas. Exactamente. Entonces, a la larga, si nos damos cuenta, escarbamos un poco más, vamos un poco más allá y empezamos a darnos cuenta que son puros relatos y el arte lo que hace es mostrarnos el relato. Por eso el arte es heavy, porque espejea y nos da cuenta de quiénes somos. Nos está mostrando a los límites donde podemos llegar, pero también de cierta manera nos está mostrando las cosas que todavía nos faltan. Así es. Independientemente de lo político. Sí. Entonces, no sé, yo por ejemplo veía el muro de Berlín que cae entre comillas porque lo tiran, pero como que, y Ronald Reagan como ganamos, se acabó el comunismo, y en realidad es súper heavy porque ahora ni siquiera estamos asistiendo en el mundo a la pelea entre lo comunista y lo capitalista. Lo que estamos es entre lo extremo fascista o esta cosa como tipo Putin, de los zares, a volver a cuestionar si es buena la democracia o el totalitarismo. Justamente lo que te mencionaba ahorita de que la historia es cíclica, básicamente estamos retrocediendo otra vez. Volvimos otra vez a pelear por religión, se vuelve otra vez a hacer lo mismo. Putin está exactamente buscando el zarismo, casi poco lo mismo que estaba haciendo Hitler, darle grandeza a una nación y rescatando... La nueva Unión Soviética. Unas cosas así imperialistas totales. Y claro, y además trabajando para que las democracias se vean mal. Sí, bueno, el mundo político está igual, bueno, y ese es nuestro trabajo desde el arte. Ese es el trabajo desde el arte. Atacar esos puntos de vista que no son ad hoc con bueno, por lo menos con lo que piensa cada individuo, porque justamente eso es lo bueno del arte, que cada quien puede expresarse de la mejor manera y desde su punto de vista, porque eso siempre es personal, que eso también es lo lindo del arte, que una cosa es lo que yo hice y la otra cosa es lo que tú ves. Claro. Porque eso, bueno, y también podemos ver un elefante desde distintos puntos. Claro, por supuesto. Por supuesto. Que, de hecho, con relación a eso, a mí me llama mucho la atención ahorita esta cultura del negacionismo. Hablando que me tocaste el tema político, porque a mí me parece totalmente, desde mi punto de vista, lo personal, a mí me parece muy equivocado que tú quieras sacar la estatua de alguien de algún lugar, porque no sé, porque si alguien fue racista, porque si alguien fue X, pero ese alguien está muerto, ese alguien no está vivo, ese alguien lo hizo hace mucho tiempo. Y el problema, desde mi punto de vista, de quitar estas cosas, es que estás perdiendo la memoria. Y si no tienes memoria, eso que pasó va a volver a pasar. Y entonces yo vuelvo a insistir, desde mi punto de vista, yo creo que este tipo de cosas, este tipo de estatuas deberían de estar ahí. Esos son símbolos, porque esos símbolos te van a permitir recordar quién fue esa persona y lo que hizo. Pero si lo quitas, no pasa nada. Entonces, actualmente, por ejemplo, volviendo a este pequeño punto político, es que
en España hay en Alemania hay un resurgimiento del nazismo increíble. Pero ¿por qué pasó esto? ¿O por qué está pasando esto en este momento? Y hay un miedo grandísimo de que esas personas ganen. Es porque, yo no lo sabía, me enteré hace poco, que Alemania empezó a hacer esta cultura de del negacionismo. Entonces, los jóvenes actualmente en Alemania no saben qué pasó en Alemania con Hitler. Claro. Entonces, si borras esa parte de la historia se va a volver a repetir porque no tienes el conocimiento. Entonces va a llegar alguien con el mismo discurso que no lo conoces porque te lo borré de la memoria, porque no te lo puse, y se vuelve a volver a repetir. Sí, y eso es yo creo que ahí peligroso. lo que sucedió básicamente en esa oleaje de como iconoafasia de sacar como estas esculturas, tirarlas, es como más que nada como cómo se estaba contando la historia y desde dónde se estaba contando la historia, y en el fondo a quienes estamos alabando, porque a la larga el hecho de ponerle un memorial o hacer una escultura en honor a ciertos personajes, entonces sacarlos no iba tanto con olvidémoslos, olvidemos esto que pasó, sino a quién le damos el protagonismo. Entonces yo creo que lo que faltó ahí es como una comprensión, claro, lo que tú dices, yo creo, rescato mucho lo que tú dices, no olvidemos lo que pasó, quizás pongamos esas estatuas en otros lugares, claro, o busquemos lugares que representen esa historia, pero y tiene que ver, yo creo que tiene que ver mucho con las edades que tenemos, las generaciones. Yo, por ejemplo, venía pensando, ¿qué hago yo? Como, ¿qué generación soy? Yo soy una generación Z o X, ya no me acuerdo bien, que era la generación perdida. Yo vi lo del muro de Berlín. Yo alcancé me encantaba además la historia de la perestroika y no sé, todo esto, y sigo obsesionada con esa misma historia porque siento que es como el núcleo de lo que nos pasa a nivel político, pero siempre siento es como, y estas nuevas generaciones que de alguna manera quieren romperlo todo, quieren sacar todo esto, que no se vuelva a repetir, pero tampoco que esté la imagen, y tampoco, y como no radicalizar más, sino cambiarlo más de fondo. Porque de todas maneras yo siento que mi generación siempre nos sentimos un poco perdidos. Nos sentimos de alguna manera que fuimos hijos de estos revolucionarios hippies que tampoco lograron lo que querían, sí, hijos de este grupo que no era nada porque no estábamos luchando contra nada. En realidad, una lucha no había como como la generación de ahora, que sí es una millennial, que sí quiere luchar, que sí quiere cambiar, que llega a la política, que todo el rato está protestando y quitando estatuas y todo esto. Pero de alguna manera nosotros sí podemos ser una especie de conector, porque en el fondo sí podemos decir, hay cosas, lo que tú acabas de decir es una reflexión muy de nuestra generación, muy de nosotros. Claro. Y que seguramente un millennial te va a decir, pero no, ¿cómo se te ocurre? Pero yo creo que hay una conexión que hay que hacer entre ambas cosas, porque no es obviar todo lo de que la sociedad ha permitido y establecido, pero tampoco podemos cambiar todo. O sea, creo que claro, hay cosas que yo creo que esto tendría que ser como el diálogo que deberíamos tener todo el tiempo en toda la cultura. Claro. ¿Qué hacemos con esa estatua? ¿Por qué la sacaron? Claro, que tiene que ver también con lo comunitario. Exactamente. Y no con lo que yo opine o tú, sino es que ahí el factor importante es la cultura. Exacto. Es que no puedes venir y sacarlo. No, ya va, espérate, dialoguemos. Exacto. ¿Por qué la vamos a sacar y con qué fin? Y además que me hizo un poco de clic lo que dijiste al principio de hasta dónde llegó el conocimiento del arte. Y yo creo que para mí este tipo de cosas, de sacar las cosas y borrarlas, tiene también mucho que ver con eso, hasta dónde llegó tu cultura del arte y de la representación de los símbolos. Entonces, cuando hay ese sesgo tan importante, entonces... Y de cierta manera va también un poco con lo que pasaba
saquen todo lo barroco y boten esa silla. Claro. Entonces, ¿qué tiene que ver la silla? O sea, es una representación, no es lo real. El símbolo, yo diría que es como, ¿qué es lo que luchamos? ¿Por qué luchamos? Y queremos ver esa lucha reflejada en la realidad. ¿Cómo vamos a hacer que esa lucha o ese ideal se refleje en la realidad? Y ahí sí tengo una crítica también no a los movimientos sociales, pero sí a estas luchas tan directas, porque yo siento y considero que si yo quiero aportar algo, obviamente yo no manejo un grupo, pero desde mi punto de vista lo que hago es aportar desde esto. ¿Cómo logro? ¿Cómo hago para bajar? ¿Cómo democratizo esto que sé que no le llega a todo el mundo? Y obviamente siento que los grupos también les hace falta un poquito de esa dirección en el fondo para decir, si yo quiero cambiar esto, ¿cómo me alío con los otros que están ahí y lo cambiamos? Pero no tirando la escultura, no quemando la silla barroca. Bueno, Karen, vamos a terminar. Karen Pazán, como siempre, es un gustazo hablar contigo, y si es por nosotros, pasamos 2 horas conversando aquí. Y además teniendo tanto tiempo sin vernos, desde Zanca creo que no nos habíamos visto, así que igual, bueno, un gran placer tenerte aquí, Karen. Muchas gracias por tu visita. Gracias a ti, Félix, y bueno, ahí cuando quiera volvemos a Pero por supuesto, dialogar. Claro que sí. Muchas gracias, y bueno, que pasen buenas noches, buenos días y buenas tardes donde estén. Chau. Chao. Gracias por acompañarnos en Voces Diversas, donde cada despedida es un hasta pronto y cada historia contada resuena en las calles de nuestro barrio. Hasta la próxima. Recuerda que puedes escucharnos en radiobarriocentenario.cl y en nuestro Instagram @radiobarriocentenario. También puedes escucharnos a través de tus plataformas de audio favoritas.